Buenas tardes, día político por TSI. Dos distinguidos invitados, general Galea Maldonado. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Mucho gusto. Lo voy a presentar como parte de esta comisión ya del movimiento de la abogada Espinosa, ¿verdad? Por supuesto. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Está activando con ella? Sí. ¿Buscará un cargo de elección popular? Sí, un cargo pasivo al Parlamento Centroamericano. Ah, perfecto. ¿Y cómo está el movimiento? ¿Ya tiene las planillas a los 3 cargos de elección popular? Están en ese proceso. Esta semana se hace una revisión preliminar de todo ello y la otra semana se hace la complementación de aquello que pudiera hacer falta. Perfecto. También saludo a nuestro buen amigo, licenciado y analista de temas nacionales, don Muchas Pablo gracias. Carías. ¿Cómo está usted? No, pues muy bien. Solo que vamos a discrepar con el general. Ajá. Porque yo soy no militante, pero muy simpatizante del partido mayoritario en este país. Que es ese partido que no tiene organización, Ajá. no tiene dirección y es muy espontáneo, actúa de manera irregular. Es de ese 80% de la población hondureña que está muy decepcionada con el sistema, con el sistema político, no con un partido. Porque, digamos, yo soy de los que sostengo que el sistema político hondureño, y no solo hondureño, sino que a nivel planetario, el sistema político está en crisis. Y no es una crisis coyuntural y particular propia de un país. Es una crisis que deriva de la condición de una situación en la cual lo político dejó de ser el mecanismo de mediación entre los intereses de la sociedad civil, ¿verdad? Y la cúpula que gobierna una nación. Es decir, hoy los partidos políticos y los gobiernos tienen muy poco que dar habida cuenta que el condicionamiento del modelo económico que se está imponiendo es tan brutal que está empobreciendo más a la población. Y yo creo que vale la pena hacer estas reflexiones, sobre todo en una coyuntura como la actual, donde ya se está a punto de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que muchos no lo teníamos en agenda, porque si hay algo que también era parte del rechazo de la gobernante actual y todo su equipo, era la presencia de los organismos financieros de crédito, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, sí, que todos sabemos que lo que les interesa es la generación de un modelo que genere privilegios para los grandes grupos, para esos grupos de alta concentración económica. Y no estamos hablando propiamente del caso de Honduras, porque también a veces cometemos un grave error, que cuando hablamos del gran capital incluimos a los hondureños. Y aquí realmente, mire, hay sectores económicos que llamamos de la burguesía, que están más bien preocupados por lo que está ocurriendo en el mundo. Porque lo que está ocurriendo en el mundo tiende incluso a desplazar aquellos grupos económicos de pequeña monta, de pequeña concentración. Sin embargo, aquí dejo esto porque usted tenía en agenda otro tema. No, es que el licenciado Pablo Carías, en su escrito de hoy, dice, se le dice a Dios aquellas pretensiones discursivas del socialismo democrático del actual gobierno con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Usted así lo escribió hoy. Es que así es. Entonces nos lleva, y me introduce usted a un tema que también voy a conocer el punto de vista del general, el retiro. Es que, mire, hay condicionamientos que la presidenta no los quería. Es más, algunos de sus cercanos colaboradores habían jurado y perjurado que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco Mundial eran organismos imperiales que lo que buscaban es, como en efecto así es, someter a los pueblos
a una situación en la cual se promueve la alta concentración de la riqueza. Esa es la realidad. Y ese fue el discurso que se manejó por mucho, antes de que tomara posesión la Sí. presidenta de la República. General Maldonado Galeas. Ha sido una consigna de la Internacional Socialista, de todo el movimiento revolucionario de la izquierda desde la Unión de la República Soviética Socialista. Se instituyó en todos los países de América Latina, influencia en África, en todos lados, y de repente la variable en esto es la dignidad de los estados. Puede tener toda la influencia que quiera el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID, pero si yo tengo dignidad y tengo mi propia política, si tomo decisiones como Estado para dar señales de que soy libre, soberano e independiente, entonces los tomo como órganos auxiliares para mi desarrollo, pero no como instituciones que me van a someter tan solo por las políticas dictadas por ellos. Son instrumentos de poder, pero tampoco los estados estamos condicionados a someternos a ellos. ¿Estarán sometidos los países nórdicos al Fondo Monetario Internacional? Tiene que haber relaciones porque son países capitalistas con orientación social en el ejercicio del poder. Entonces, el señalamiento es, hay una contradicción entre el discurso político de libertad y refundación y la aceptación de las, llamémosle, imposiciones entre comillas del Fondo Monetario Internacional. Entonces está asumiendo el actual gobierno con esta visión que ellos tienen de un socialismo democrático, ¿están asumiendo políticas neoliberales? Sí, por supuesto. Es una especie de una balsa de salvación en torno a una gestión del Estado deficiente que no ha generado procesos productivos, procesos de desarrollo, sino que más bien, por el contrario, ha utilizado lo poco que hay de reservas internacionales y otras cosas para cubrir presupuestos que en el fondo también tienen un afán político. Y al ver en perspectiva de que no se va a cumplir con las aspiraciones del pueblo en función de la política que se lleve a cabo, acepta las condiciones del Fondo Monetario Internacional para mantener un balance entre lo que no se ha podido hacer y lo que se pudiera expectar hacer. Ahora, si esto pasó, licenciado Carías, en estas líneas discursivas que usted pone en su artículo hoy, y que varía un poco la visión que tiene el gobierno con su política o con su estrategia de socialismo cristiano o democrático, podríamos ver otras cosas durante este último año y meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, siempre en esta línea, así como se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es que yo creo que ya desde el momento en que se firmó este acuerdo, ya hay un condicionamiento. Ajá. Pero también hay un hecho real, general. El tema de la independencia hoy en día está en cuestión. Y no es que estemos renunciando a ella. Está en cuestión porque realmente, incluso hasta los países desarrollados, quienes manejan la política son los grandes conglomerados económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la industria militar es la que impone las condiciones. No es remoto que cuando Trump promovió, algunos dicen el asalto, al Capitolio, Bush, expresidente de los Estados Unidos, dijo una frase muy interesante. Ya nos estamos pareciendo, dice, a las repúblicas bananeras, para referirse a los países de Centroamérica. Una alusión clara Directa, sí. de lo que estaba ocurriendo en Honduras y lo que ocurre en Centroamérica y en Estados Unidos. Y hoy en día, por ejemplo, las guerras, los más beneficiados, los beneficiarios son la industria militar, no solamente de Estados Unidos, también de Europa y de otros países. La independencia, y no digamos países como Honduras, un país atrasado, subdesarrollado. Hablar de independencia es un afán, digamos, es una aspiración legítima. Ok. Pero yo creo que
Es muy complicado y muy difícil. Sin embargo, yo creo que lo que se ha hecho con la firma de esta carta que se va a hacer en diciembre, al parecer, lo que se hace es confirmar realmente. Hay un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional que que empezó con el gobierno de Callejas, que nos hizo perder soberanía, nos hizo perder independencia. Hoy en día, pues, será el Fondo Monetario el que va a imponer sus reglas. Y si no se cumplen esas reglas, pues no hay dinero. Ok, perfecto. Me Así de sencillo. tengo que ir a la primera pausa y ya regresamos aquí en Día Político. Bueno, yo le quiero preguntar al general Maldonado Galeas lo que tenemos en pantalla, esta coyuntura política actual. ¿Para dónde dirige la democracia del país? Es una coyuntura que no obedece a un proceso y una coyuntura que se ha estructurado no en función de las aspiraciones del pueblo hondureño, aspiraciones como vivir en democracia, aspiraciones como darle solidez a nuestro sistema republicano, vivir en Estado de Derecho, ser respetuosos de la Constitución. Estas 4 variables han sido cercenadas por los últimos 16 años. Entonces estamos en una situación, en una especie de estancamiento en esa condición aspiracional del pueblo hondureño. Y la coyuntura actual es solamente electoral, motivada por una dinámica electoral, desde luego correspondiente al ejercicio de la gestión del Estado y que es atinente para este periodo. Pero teniendo como protagonistas a quienes les interesa siempre sus propios intereses, valga la redundancia de la palabra. Ese es el punto. Los actores de la sociedad. El mismo grupo que quiere mantener en la política sus negociaciones. Los actores de la sociedad, los actores políticos, los partidos políticos, los órganos que dirigen el sistema electoral son parte de esos partidos políticos y también regulan todo el proceso, juez y parte. Por lo tanto, no aprovechamos el tiempo para modificar el escenario que pudiera ser favorable a la coyuntura actual. Los escenarios no solamente se imaginan, los escenarios se crean. Y si no han habido reformas electorales que pudieran crear el escenario expectante, por ejemplo, con lo mínimo, con una segunda vuelta electoral y con la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, todo lo que se configura es desconfianza. Desconfianza desde los mismos partidos políticos y desde nosotros, porque ya el control de este proceso electoral que estamos en curso lo van a seguir manejando los partidos políticos. Desafortunadamente, los mayoritarios, y no se trasladó ese poder a la ciudadanía para que hubiéramos dado un paso efectivo por la democracia. Pues yo creo que hay mucha razón, porque aquí nos hemos quedado en espera de las reformas políticas, que las reformas políticas hubiesen pues contribuido a la democratización un tanto de la vida política y económica de la nación. Por ejemplo, esas reelecciones. Usted va a ver que en este próximo proceso electoral, porque no solamente es porque haya fraude, sino porque quienes tienen los recursos son los que van a salir como candidatos en la lista o en la nómina de diputados. Allí no va a haber mucho movimiento. Yo diría que un 70% de los actuales diputados van a repetir. Y entonces, en una coyuntura como esta, entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora, es positivo usted, ¿verdad? Cuando dice que el 70% de los diputados actuales van a repetir, no, cuando este Congreso ha sido calificado como un fracaso. Pero así, en esas condiciones. Usted lo visualiza por aquello de las componendas, por aquello de los arreglos en cuartos oscuros y debajo de la mesa. Correcto. Usted, ¿cómo se puede, en un sistema político, puede garantizarnos la democracia cuando los candidatos de mayor figuración en algunos partidos, en un partido, son personas que están en deuda, están morosos con el Estado? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo es posible? Es decir,
a mí no se me ocurriría lanzarme a la candidatura a la presidencia, ni siquiera diputado, teniendo un pequeño lío ahí, ¿verdad? Con las finanzas públicas. Incluso promover todo un movimiento donde la acción judicial primero se defiende en los medios de comunicación y donde los abogados de esas figuras protagónicas se dan el lujo de amenazar a los fiscales que si persisten en eso, ya se la verán en algún momento. ¿Cómo es posible? Luego, en un partido donde las figuras con mayor figuración, valga la redundancia, son figuras advenedizas. Y yo debo decirle, general, en honor a la verdad, aunque lo veo como un movimiento conservador y a veces con tendencias así muy antiprogresistas, pero el Partido Liberal, por ejemplo, el único movimiento que yo le veo que no solo tiene una propuesta para derrotar al Partido Libre, sino que tiene una propuesta para gobernar, es el partido de Maribel Sánchez. Maribel Espinosa. Maribel... La abogada Maribel Espinosa. Maribel Espinosa, la abogada. Espinosa. Esa es la única. Pero usted va a ver que todas las coordenadas no están para ella. Y entonces los partidos resuelven el problema del poder, pero no están resolviendo el problema del Estado y una propuesta de gobierno. Sí. Yo eso es lo que veo. Y en el Partido Libre, pues ya dicen por la víspera se sabe la fiesta, pero el problema es que ya esto no es víspera, sino que es la fiesta. Y las cosas no van a ser sustancialmente mejor a las que tenemos. Y las que tenemos están en una situación de deuda también con el país. Hay una deuda de la clase política que ha gobernado, dice don Pablo. Desde luego, y esa deuda es tomar las decisiones en el tiempo para crear ese escenario expectante para la sociedad hondureña, que vamos a tener democracia, que vamos a respetar el Estado de Derecho, que vamos a diseñar una planificación estratégica para el desarrollo, que el discurso político se centra en esas variables y no en el afán del alcance del poder, usando todas las herramientas del poder para manipular a una sociedad que no entiende del poder. Cuando él dice de los 70% que quedarían de los diputados es porque es una realidad política, no porque es una aspiración. En el Partido Liberal, por ejemplo, todos los que se han plegado a la estructura interna del poder, ellos han coqueteado o estado arrimados en algunos momentos al gobierno anterior y lo hacen al actual. Y viajan a Rusia y se mueven a todos lados y se toman fotos con los quienes están en el poder ahora, pero son las figuras que manejan el poder económico y que pueden manipular a ese ciudadano liberal que ha perdido también su autenticidad liberal. Esa manipulación es lo que va a permitir que se repita la historia y que esos actores sean los primeros. Desafortunadamente, aprecio mucho el concepto sobre Maribel, pero yo le voy a dar un mensaje de equilibrio. Yo soy un ciudadano progresista, no socialista en nada de todas esas figuras distorsionadas del socialismo. Me basta con que diga que es progresista. Y también tengo pensamiento revolucionario desde el punto de vista de las ideas liberales, desde el punto de vista de la evolución que las ideas en el marco de la libertad pueden configurar un mundo mejor, pero estoy en el centro de esos extremos. Liberalismo social es la fundamentación actualizada del liberalismo. Ahí estamos compartiéndolo con Maribel para que sea de esa manera. Voy a la segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, platico con dos invitados de lujo esta tarde aquí en el programa. Y les doy 1 minuto 30 a cada uno para que dé su conclusión referente al tema planteado.
Bueno, el futuro político de este país, si es que realmente se quiere generar una mínima esperanza, deberá estar influenciado por una promesa que me parece vital y que debería de ejecutarse. Es que debe haber un reconocimiento en todos los políticos que ya no hay liderazgo providencial para sacar al país de la crisis que vive, que si no se promueve un gran diálogo en búsqueda de nuevos consensos, de nuevas alternativas y de un nuevo enfoque para gobernar, probablemente no vamos a salir de la crisis y este país va a seguir navegando en el dolor y en la tristeza para esos millones de personas que al verse desprotegidos, huérfanos en su propio territorio, tienen que emigrar a otro país. Un gobierno necesariamente a futuro tendrá que ser un gobierno de diálogo, no un gobierno de encerramiento pensando de manera sectaria que se tiene la solución. Eso no es más de lo mismo que la búsqueda y el mantenimiento del poder por el poder mismo, pero no para transformar el país. Este futuro por la democracia dependería de algunas variables. Una, la visión que tenga cada partido político respecto al destino de Honduras, una visión de Estado, desde luego con la filosofía o la doctrina del partido que se defiende o que intenta alcanzar el poder. Pero desde el gobierno deben de haber unos indicadores. Por ejemplo, cumplir con la promesa de decir que habrán elecciones primarias y generales. Correcto. Número dos, que desaparezca del escenario político el concepto de la Asamblea Nacional Constituyente desde una visión partidaria. Se puede recurrir un pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente desde un pacto social, desde un acuerdo social. Entonces ahí puede tener validez para un proyecto de Estado, no para un proyecto partidario. Y la otra es el compromiso de que toda la dinámica política que se geste desde ahorita hasta las elecciones generales vaya orientada a modificar el escenario de Honduras y convertirlo en un escenario expectante de desarrollo y seguridad y cumplimiento de las aspiraciones del pueblo hondureño. Perfecto. Gracias, general Luis Maldonado Galea, muy amable. Gracias, licenciado Pablo Carillas, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.